Que el Señor les bendiga, mis amables amigos y hermanos del Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor Canadá. Muchas felicidades en este cierre de campaña, el cual me han dado el privilegio de poder llevarlo desde la ciudad de San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Como quisimos poder haber estado con ustedes en esta fecha, pero no dudamos que pronto nos reuniremos para glorificar el nombre del Señor en su aniversario número 34, ya que terminamos el número 33. Abramos nuestras Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 15. Evangelio de Lucas, capítulo 15, y vamos a avanzar directamente a un solo versículo para después entrar en materia. Quiero hablarte el día de hoy de el capricho más caro. El capricho más caro. ¿Te has preguntado cuál ha sido el capricho más caro que tú has pagado o has adquirido? Muchas personas no consideran sus metas o sus peticiones como caprichos, pero quiero comenzar diciendo que Dios está acá para cumplir promesas y no caprichos. A ver, dígalo conmigo, Dios está acá para cumplir promesas y no caprichos. La palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, escrito por Lucas, un médico que no fue testigo presencial de las cosas y milagros de Jesús, se pone a investigar y le escribe dirigido ahí al gran Teófilo y le dice: señores, vamos a poner en orden las cosas que entre nosotros fueron ciertísimas. Y dentro de lo mismo encontramos esta parábola del hijo pródigo que muchos le hemos repasado para atrás y para adelante, pero siempre tenemos grandes enseñanzas al respecto de la vida de estos jóvenes o de estos personajes. La palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 28, váyase hasta abajo, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por toda la misericordia que has tenido para con nosotros. Te damos gracias, Señor, por todos los años en los cuales nos has hablado día a día cuando oramos o cuando leemos tu palabra, la Biblia. Perdónanos, Señor, por haber dudado de tu capacidad. Perdónanos por haber negado, Señor, que tú nos escuchas. Y lo hicimos en base a que nuestros caprichos no fueron cumplidos. Pero hoy queremos aprender que tú estás acá en nosotros para cumplir tus promesas y no nuestros caprichos. Y queremos hablar el día de hoy en el cierre de campaña de el capricho más costoso o el capricho más caro. Suplico que mis palabras puedan traer ánimo y reflexión a la vida de cada uno de mis hermanos, ya sea que estén con nosotros en la noche de hoy o que nos acompañen con el paso de los años a través de los medios de comunicación. Te damos gracias por haber llegado a esa meta que nos propusimos, Señor, en este fundraiser, en esta cena de finanzas que hacemos todos los años en esta tu iglesia. Estamos orando, Señor, por poder ver realizado ese sueño de ese templo, ese santuario, esa herencia, ese legado incorruptible del cual hablamos el día viernes, que vamos a dejar en esta ciudad maravillosa de Great British Columbia y en Vancouver. Padre, haz la obra y veloz al corazón. En Cristo Jesús lo pedimos todo. La iglesia dice, amén. Amigos, hermanos, hay muchos caprichos en la vida que pueden costarnos caro. Y uno de ellos es no poner atención a la voz de Dios. En el pasaje que estamos leyendo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 28, llegamos a un punto donde el hijo pródigo había vuelto a casa, los siervos habían visto al hijo pródigo volver, el padre estaba maravillado y muy alegre de que el hijo había vuelto, pero hubo un problema. Él tenía un hermano, según la narrativa que tenemos, que estaba inconforme con las cosas que él no había descubierto. El joven que estaba allá adentro, hablando de herencia corruptible e incorruptible, no se había percatado que todo lo que estaba en el reino de su padre también le pertenecía a él. Pero no se había dado cuenta porque su corazón se había endurecido. Su corazón se había apartado, posiblemente, o como lo podemos leer acá en la Biblia, de esa comunión íntima con su padre. Y él tenía una idea, sus pensamientos se lo estaban comiendo, que su papá a él no le había dejado absolutamente nada. La narrativa nos dice, a partir del versículo 11, también dijo un hombre tenía 2 hijos. La pregunta que yo hago el día de hoy es, ¿cuál de los 2 eres tú? ¿Eres el que se fue y volvió? ¿O eres el que se ha quedado por años en esta iglesia o en la iglesia de tu predilección, pero no quieres entrar ni te quieres sentar? El versículo 28 nos dice con toda tranquilidad, si lo lee conmigo, entonces se enojó. Lo que te tiene mal el día de hoy no es que Dios no tenga algo para ti. El capricho más grande que tienes hoy es la actitud que hay dentro de tu corazón. La actitud es algo contagioso. Dime con quién andas y te diré cómo terminas. Tus acciones, tu manera de vestir,
tu manera de hablar, tu manera de comer, tu manera de administrar, tiene mucho que ver con las personas de las cuales tú te rodeas. Y aquí estamos hablando que este señor del cual se le está rogando que pueda entrar, primero le dijeron los humildes, los mentores, los siervos, los empleados de su padre: hombre, caramba, ¿por qué no entras a la casa? Date cuenta lo que tu padre tiene para ti. Date cuenta que lo que tu hermano ha recibido, eso es lo que tú no has querido, ojo, descubrir por la dureza que hay en tu corazón. Porque ya no oras, porque ya no lees la Biblia, pues, y probablemente tampoco asistes a la iglesia. De tal manera que hemos negado la fe y andamos hablando mal del Señor, diciendo que Dios no cumple las promesas, cuando Dios vino a cumplir promesas y no caprichos. Nos dice la palabra del Señor que Él se enojó. A ver, ¿cuántos meses o años llevas enojado con Dios? Por cosas que Dios no hizo. Porque estás esperando cosas que Dios no prometió. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más vas a pasar fuera del reino de Dios, lejos del reino de Dios, fuera de la puerta que es Cristo para ver la gloria de Dios? Y estás en un estilo tan difícil que lo único que le queda al Padre es disciplinarte. Y aunque el Padre no nos está maltratando, nos disciplina a través de la paciencia. Porque no, he does not act upon us, no actúa sobre nosotros, no nos activa todavía, porque quiere que aprendamos y que nos bajemos de la nube donde estamos de enojo. ¿Cuántas locuras has hecho por enojo? ¿Cuántas ofensas hemos hecho o hemos causado por enojo? Yo recuerdo, y le he contado acá en la iglesia central donde predico, que un día mi padre me disciplinó. Me castigó de tal manera que yo estaba tremendamente herido del corazón y tremendamente golpeado de la espalda, porque me había dicho por muchos días en esa época de Semana Santa que arreglar algunas cosas en casa, las cuales yo decía: mañana, yo lo hago mañana, y de repente llegó el momento en que la paciencia del pastor mío, mi padre, se topó. Y recuerdo que entró a la casa y me dio una corrección, una golpiza terrible. Eso en aquella época era normal, hoy eso es demandable, lo cual yo comparto, no hay ningún problema. Pero yo creo que ese día mi padre no me corrigió, él me golpeó con enojo. De tal forma que la madre mía se metió en medio de todo el lío y dice: por favor, déjelo, que lo está maltratando. ¿Cuántas cosas hemos hecho por vivir en el capricho del enojo? Y lo peor es que nos enojamos con la gente equivocada. Lo peor es que nos hemos enojado con Dios. Si usted nunca ha leído la parábola del hijo pródigo, pues déjeme narrarle un poquito en el versículo 11, cuando dice: también un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Porque él estaba pidiendo algo que no le correspondía. Dios sabe qué cosas tiene deparadas y preparadas por sus hijos. Pero ¿por qué no las entrega a Dios? Porque no estamos listos para administrar. Y cuando no estamos listos para administrar, no estamos listos para recibir. El padre tenía un tiempo y tenía una hora. A ver, dígalo conmigo. El padre tenía un tiempo y tenía una hora. Pero este muchacho, en lugar de hacer memoria y conciencia de lo que estaba sucediendo, nos cuenta la narrativa que pidió sus cosas y el padre, en su bondad, en su misericordia, decide entregárselo. Pero él no es el tema de hoy. El tema es el hermano que se quedó, el hermano que sí trabajaba, el hermano que sí asistía a la iglesia, el hermano que sí cantaba alabanzas, el hermano que sí participaba en la escuela bíblica, el hermano que sí participaba en las finanzas, pero tenía un grave problema: el enojo en su corazón. Ese enojo muchas veces no se nota. No sé cuántos de ustedes tienen amigos ahí en el Vancouver, el Redentor en Vancouver, o aquí en el Taber Central, que personas que no dicen nada malo, pero lo dicen todo con una mirada. Hay un adagio que a mí me da mucha risa que dice: dijo la muda. Dijo la muda. Eso dice un montón. Están enojados por la prosperidad de sus vecinos y están enojados porque Dios te está bendiciendo a ti. Pero ese enojo no te permite entrar. Ya te dijeron los pastores: hombre, entra en comunión con Dios, vuelve en comunión con Dios, ponte a estudiar teología, vente para el seminario. Pero ¿qué haces tú? Dijo la muda. Estás en una etapa de enojo tal que no te aguantas ni a ti mismo. Te caes mal, te ves en el espejo y te repudias. Te cae mal tu barriga, te cae mal tus piernas gruesas o flacas, te caen mal las cejas que ya no tienes, te caen mal las canas que te han salido. Eso es un estado terrible. Es un estado que no te permite ver la gloria de Dios. Y eso se ha convertido en un capricho. Y todos sabemos que los caprichos nunca terminan bien. Bueno, muchos de nosotros tenemos caprichitos,
comprarse un relojito, comprarse un carrito, irse o irse de viaje, pero esos caprichitos al final comienzan a sumar tanto que si no es la experiencia la que has pagado los intereses, te termina quitando tu plata. El Señor lo que te está tratando de decir a través de esta porción de la palabra, como me lo dice cuando la estoy tratando de predicar, es que descubras qué es lo que te atormenta. ¿Por qué no puedes entrar en comunión con Dios? ¿Por qué no puedes aceptar que es Dios quien tiene el control? ¿Por qué no puedes aceptar que basta la gracia de Dios? Bástate mi gracia, le respondió Dios a ese hombre tan poderoso y tan teológico que estudiamos el día de hoy. Mi gracia te sea suficiente. Amigo, esos caprichos salen caros. Tú no puedes seguir peleando con Dios. Tú no puedes esperar que, sabedor que te cae algo mal en tu cuerpo, vas a seguir comiendo picante, vas a seguir tomando esa sal de esa manera, vas a seguir echándote los tragos de esa forma, vas a seguir empastillando tu vida. Tarde o temprano la factura te va a estar esperando. Descubramos pues el día de hoy ¿cuál es eso que tanto te atormenta? Quiero leerte un texto de la palabra del Señor, aparte de Lucas capítulo 15, versículo 28, que decía, entonces se enojó. Miren, el que se enoja tiene dos trabajos, enojarse y contentarse. A ver, dígalo conmigo. El que se enoja tiene dos trabajos, enojarse y contentarse. Pero la pregunta que tengo el día de hoy es, ¿por qué ese enojo se convirtió en un capricho? Si es que enojarse está bien, la Biblia dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, sí se vale que nos enojemos un ratito, sí se vale que perdamos un ratito la cordura, pero no podemos vivir así, especialmente cuando estamos viviendo así para con Dios. Es un grave error. Y vamos a descubrir hoy, según Efesios capítulo 4, versículo 18, que es el texto que te quería leer, qué es lo que tanto te atormenta. ¿Qué dice la palabra? Teniendo el entendimiento entenebrecido. Es lo primero que sucede cuando yo me enojo. Se me nubla la mente. Yo siempre me he preguntado, y estos hombres que son golpeadores de mujeres, y esta gente que es grosera con los animales, y estas personas que son tan complicadas en su manera de vivir, ¿cómo fue que lo hicieron? ¿Cómo se le ocurre a un ser humano quitar la vida a otro ser humano? ¿Cómo el ser humano puede desenvainar un corvo, un machete en nuestros países de Latinoamérica, o una espada ninja, ya, ¿verdad? En el oriente, y usted dice, ¿y cómo pueden hacerlo? Porque, amigos y hermanos, la paga del pecado es muerte. Y el enojo, cuando se convierte en un capricho, según Efesios capítulo 4, versículo 18, puedo ilustrar que lo primero que hace es que nubla mi mente, me desconecta de la realidad. Comienzas a misjudge, a juzgar malas cosas, y entonces te vas llenando de ira. Ojo, que las cosas que nos enojan son distintas. A algunos de nosotros no nos gusta una mala actitud o un mal servicio, pero otras personas se enojan por la prosperidad que Dios le da a otros. Entonces, no queremos descubrir qué es lo que te tiene ahí. Y ese capricho te puede salir demasiado caro. Ya los pastores te lo han recomendado. Todos los sermones que escuchas te dicen que trabajes tu carácter. Todos los podcasts que estás escuchando en el trabajo y las alabanzas. Cámbiame, Señor, con tu espíritu. Cámbiame, Señor, hazme como tú. Y usted lo decía, tú el alfarero, barro soy yo. Tómame y cámbiame, es mi oración. Pero no dejas. No quieres dejar, y por eso tenemos el entendimiento, el discernimiento, los pensamientos entenebrecidos. Atentos. Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia. Dios mío. Entonces el capricho de estar enojado con la vida, con Dios, te hace ajeno a la vida de Dios. Y la Biblia dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, si no hay libertad, ¿qué hay? Esclavitud. Somos esclavos del odio. Somos esclavos del enojo. Y hoy que celebramos 33 años, valdría la pena que analicemos cuál es el capricho que estamos pagando. No vaya a ser que nos salga demasiado caro. Ya te diste cuenta que el hijo pródigo, el que se fue, ya venía con todo para adentro. Tenía su anillo, tenía su vestido, tenía su casa, tenía su padre, tenía sus hermanos, tenía los sirvientes, todo tenía. Pero el que se había quedado por su estado mental de enojo en contra de a saber qué cosa, no quería entrar ni a la casa. Amigo y hermano, no querer entrar en comunión con Dios es un grave error. Hace muchos años acá en El Salvador, en el trabajo que realizamos en diferentes centros, me encontré con un par de hombres a los cuales mi padre les había dado una Biblia.
Esa Biblia para muchos es lo más aburrido que puede haber y para otros es un libro que tiene vida. Las celdas donde están estos privados de libertad, que es máxima seguridad, son celdas de 4 por 4 metros. Yo no sé, bueno, en Estados Unidos son pies, en Canadá estoy seguro que son metros, 4 metros por 4, o sea, 12 metros cuadrados para que me tenga usted una idea. Y ahí pasan su vida entera, condenas de 15 a 20 años. Pues esa copia de la Biblia fue entregada a cada uno de ellos en esa visita que hicimos y de repente dice el tipo que estaba tan aburrido, estaba tan harto que no hallaba qué hacer. Y lo único que pudo hacer es comenzar a hojear la Biblia. Y cuando este tipo comenzó a hojear la Biblia, se dio cuenta que ese libro estaba vivo. ¿Sabe qué sucedió en ese momento? El rage, el enojo que tenía en contra de la sociedad, el hate, el odio que tenía en contra de las personas que lo habían llevado a ese lugar, las malas memorias y los malos recuerdos fueron desapareciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque decidió entrar en comunión con Dios. Y el Espíritu de Dios, como hablamos en la prédica del viernes, comenzó a afectar positivamente su vida de tal forma que las pulgas y los piojos y todas las enfermedades se fueron cayendo. Y podemos decir ahora con propiedad que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, el capricho más caro es no escuchar la voz de Dios. El capricho más caro es llenarte de enojo. El capricho más caro, dice la palabra del Señor, entenebrece, si es que existe el verbo, porque estamos entenebrecidos de la mente, dice la palabra, y ajenos de la vida de Dios. ¿Y cuál es la vida de Dios? Es bien fácil, los 600 tantos preceptos de los 613 en 2. Amar a Dios y amar a mi próximo, al que tengo cerca. Estamos ajenos a la vida de Dios. Entonces, cuando estamos ajenos a la vida de Dios, que es nuestro Creador y nuestro Señor, estamos mal. Pero estamos queriendo descubrir como punto número 1 de la prédica de hoy, ¿qué es lo que tanto te atormenta? Tengo una lista de cosas por acá. ¿Será la envidia, como hablamos? ¿Será la injusticia? Ojo, que la injusticia tiene diferentes ópticas. Hay gente que le llama injusticia todo aquello que le afecta a él, pero no le importa que le afecte a otros. ¿Será que es tu pasado lo que tiene así de enojado y resentido? Hombre, yo me crié cuando era muy joven con mis 2 hermanas mayores. Mis 2 hermanos menores vinieron después de los años 90. Tanto Ari como Pamela, quienes amamos y somos una sola familia, pues llegaron un poco tarde para mí. Estaba yo grandecito. Pero quiero recordar que a mis hermanas se les daba un trato preferencial increíble. Eran las niñas de la casa, a ellas se les compraba su ropa. Yo siempre estaba utilizando las corbatas de mi padre o mis pantalones había que ponerles remiendos. Se les ponían unos pads en las rodillas, ¿verdad? Rodilleras, no sé cómo se llaman. No fue muy bonancible la vida conmigo. Sin embargo, a mis hermanas, pues las trataba muy bien. Una de ellas, cuando se graduó, me recuerdo yo que la mandaron para España durante un trimestre y mi otra hermana, la del piano, viajaba con el pastor y yo siempre en la casa. Te hago una pregunta. Yo tenía 2 caminos. O me resentía o entendía que no era mi tiempo. O me resentía y me enojaba y me alejaba de la casa, como lo hice, porque me fui por pura rebeldía. No había necesidad, claro, eran otros tiempos, era una nueva familia, pero ese enojo me alejó de la vida de Dios y me llenó de tinieblas mi entendimiento. Entonces, si el día de hoy ya descubrimos que el capricho más caro que tú tienes es el enojo, recuerda lo que dice la Biblia. Airaos, pero no pequéis, hombre. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Podemos preguntar también, ¿quién te robó la felicidad? ¿Será ese el capricho más grande? Yo no soy feliz, yo no soy feliz, yo no soy feliz. No quiero mentirte, en 27 años de estar establecido en una familia, han habido no uno, cientos de días donde yo he expresado con mis colaboradores o con los amigos más cercanos o con las personas que tengo confianza que yo he pasado por etapas de infelicidad. No te puedo mentir. No te puedo mentir que como pastor muchas veces me siento infeliz. Como otra gente me dice, ¿hay a veces infeliz? Pues probablemente, pero sí lo he tenido. Pero te hago la pregunta, ¿será tu pareja o será tu trabajo o será tu nacionalidad o serán tus complejos lo que te robó la felicidad? ¿Será eso lo que te tiene afectado? Quiero leerte un texto de la Biblia y este está en Éxodo capítulo 13, versículo 15 y dice: y endureciéndose Faraón para no dejarlos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito. Vea qué terrible. Con Dios no vas a ganar, hermano. A Dios no le vas a salir adelante, jovencito. A Dios no le vas a sacar ventaja. Pero ¿será que tu felicidad la quieres encontrar imponiéndote sobre la gente? No. La Biblia nos dice cómo nosotros podemos ser felices. Lo voy a poner de esta forma. La Biblia dice, el que quiera ser grande,
que se ponga a servir. Es más, tú sabes que los psiquiatras y los psicólogos dicen que la mente es fácil de engañar y que en el momento que tú te estés sintiendo triste, decepcionado, deprimido, intenta sonreír por 15 segundos. 15 segundos. Y de repente la dopamina en tu cabeza va a comenzar a generar y vas a decir, bueno, si la verdad no sé ni por qué estoy amargado. Amigo y hermano, ¿cuál es el capricho más caro que vas a seguir pagando? ¿Será tu enojo? ¿Será que estás molesto con Dios porque tú dices que Él no te cumple o que no te escucha? Cuando te expliqué al principio de nuestra exposición que Dios ha venido a cumplir promesas y no caprichos. Pero si no es el enojo, te hago la pregunta, ¿quién te robó la felicidad? El problema de Faraón quizás nunca fue en Israel, hombre. El problema de Faraón no fueron los israelitas que estaban ahí tirados, no eran ni ellos. El problema de Faraón es que había salido un gallo más grande, que había conocido al Dios verdadero, que le había puesto quieto y que le había dicho, tú te vas a someter a lo que yo diga. Y quiero recordarle que Dios es soberano, que Dios es eterno y que Dios es justo y es perfecto. Entonces, el enojo de Faraón quizá no era ni la gente. No era que si los dejo ir o no los quiero dejar ir. Él simplemente que no quería doblegarse porque él estaba encaprichado. Y ese caprichito le salió extremadamente caro. ¿Qué sucedió? Según Éxodo capítulo 13, versículo 15 dice, y endureciéndose Faraón para no dejaros ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa, dice la palabra del Señor, es que nosotros ahora hacemos sacrificios para poder que ese ángel de la muerte pase por ese. ¿Se recuerda? Estaba hablando del contexto de Éxodo. Es increíble. Amigo y hermano, te tengo una pregunta el día de hoy. ¿Qué capricho es el más caro que estás cometiendo? ¿No tienes una idea cuánto tus hijos te aman? ¿No tienes una idea cuánto tu mamá y tu hermano te extrañan? ¿No tienes una idea cuánto tu expareja quisiera tener una conversación madura contigo? ¿Pero sabes por qué no puedes? Porque estás encaprichado. Porque tú crees que siempre tienes la razón. Porque la gente, como me lo han dicho varias veces, en lugar de tenerte respeto, te tienen miedo. Estás encaprichado. Tu hijo, tu hija quieren estar cerca de ti. ¿Y sabes por qué no se acercan a ti? Porque tú eres un caprichoso. Porque siempre te estás imponiendo. Porque siempre quieren marcar una pauta. No cometas el error del hermano del hijo pródigo, que ni siquiera se menciona ningún nombre. Dice la palabra en Lucas capítulo 15, versículo 28. Entonces se enojó. Dos trabajos tiene. Enojarse y contentarse. Y dice la palabra, y no quería entrar. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar de venir corriendo a los brazos del Señor? Amigo y hermano, no te pierdas los mejores años de tu vida. No te pierdas las mejores oportunidades de tu vida. El Señor está esperando, está llamando a tu puerta el día de hoy. Y voy a tomar un texto de Apocalipsis que muchos hablan que es evangelístico y es precioso. Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre Él la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué estás esperando? Te estás perdiendo todas las bendiciones del Padre. ¿Por qué? Porque has decidido pagar el capricho más caro de todos. Recuerdo yo que desde muy pequeño, entre los hijos que tengo, a uno de ellos le gustaban las cosas electrónicas, las cosas buenas. Y siempre se les daba un presupuesto cuando iban donde sus abuelos. Parte lo daba el abuelo, parte lo daba su servidor de casa. Y este chiquitín mío siempre, toda la vida le gustaban las cosas buenas. Y un día me dijo que quería un hoverboard, esas tablitas, esas maquinitas que usted se para y caminan con ruedas que agarraron fuego por muchos años. Y que quería un hoverboard, no me recuerdo cómo se llamaba. Y este tipo, yo no entiendo, ahorró hasta el último centavo. Le digo, hijo, vas a necesitar comprarte un par de camisas y un par de shorts, un par de jeans en el viaje. No, que yo quiero el hoverboard, que yo quiero el hoverboard, que yo lo quiero y que no sé qué el hoverboard y aquí y allá. Bueno, finalmente se lo compró. Sí se lo compró. Y venía de regreso encaprichado diciéndole a mi papá, me lo compré y es mío y con mi dinero y yo no necesito nada. El problema fue cuando se le rompieron los calzones. El problema fue cuando los pantalones ya no le quedaron. El problema fue cuando los tenis ya no le ajustaban. Papi, no, le dije, no. Te voy a dar la lección de tu vida. Ese era tu capricho. Hoy vas a pagar el precio. El capricho es demasiado caro. Amigos y hermanos, te hago una pregunta. ¿Cuántas oportunidades de trabajo, de vida y de ministerio has desperdiciado por un capricho? ¿Porque no te pusieron a orar? ¿Porque no te pusieron a acomodar? ¿Porque no te llamó la junta directiva? ¿Porque no te llamaron los de finanzas? ¿Porque los de cafetería no te toman en cuenta? ¿Porque en la escuela bíblica son los mismos de siempre? ¿Porque en comunicaciones no me llaman? ¿Cuántas oportunidades te has perdido por un capricho? Hombre, hace poco predicamos un sermón yo acá en El Salvador que decía 2 palabras que te van a servir para toda la vida.
Lo siento, la primera. Y la segunda, me equivoqué. Lo siento, la primera. La segunda, me equivoqué. No pagues el precio de estar encaprichado. El hermano del hijo pródigo no solamente tenía todas las cosas a su favor, no solamente había recuperado la atención de su padre, la atención de los siervos, a su hermano perdido, sino que en lugar de sentirse contento porque su hermano había regresado, se encaprichó, se enojó, dice la palabra, de tal manera que no quería entrar. Ok, perfecto, no lea la Biblia, está bien, tienes tu derecho, tienes toda la razón, está bien, no hay problema, no ores más, es tu derecho, tienes toda la razón. Lo único que las cosas se te están complicando. Eso no te lo puedo negar. Hemos cometido error tras error y la sumatoria de las malas decisiones es el fracaso seguro. Es por eso que el día de hoy te preguntaba, ¿qué es lo que te atormenta? Número 2, te preguntaba, ¿quién te robó tu felicidad? Veamos algunas posibilidades. ¿Serán tus compañeros de trabajo? ¿Será que no eres feliz en esa empresa o en esa fábrica o en esa casa porque tienes un compañero? Es que tú no estás ahí para complacerlo a él. Tú estás ahí para ganarte el pan diario de cada día. El día que cambies tu pensamiento, van a cambiar tus resultados. Bueno, quizá no son tus compañeros. ¿Será el líder que tienes en la iglesia? Él te robó ese gozo, te robó la paz, te robó el deseo de servir. Pero si él solamente es un instrumento, ¿para gloria o para deshonra? Atención. ¿Para honra o para deshonra o para gloria? Somos instrumentos y Dios utiliza instrumentos imperfectos para tareas perfectas. El día de hoy te estoy animando a que no pagues el precio de vivir encaprichado, a que no permitas que el enojo termine de hacerte perder los bienes, termine de hacerte perder tu familia, termine de hacerte perder el trabajo y sobre todas las cosas, termine de hacerte perder la comunión con Dios. Amigo y hermano, la palabra del Señor en Levítico capítulo 26 nos da una advertencia, más bien está haciendo una afirmación. Levítico capítulo 26 versículo 19 dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. O sea que hay varias soberbias. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. O sea que hay varias soberbias. En otras palabras te estoy diciendo, no te pelees con la cocinera, hermano. Eso no se hace. Recuerdo hace mucho tiempo y lo he contado por acá, no es algo agradable, pero vale la pena compartirlo. Tenía un par de amigos chilenos, ellos estaban por supuesto viviendo en Miami como su servidor y se fueron a un abogado de migración. Y este abogado de migración les cobró una cantidad entre $3,000 a $5,000 de hace 20 años, que equivaldrían, creo yo, a $7,000 o a $10,000 hoy, sino un poquito más, por unos trámites que nunca les hizo. Entonces, curiosamente, ellos trabajaban en el restaurante, se llamaba Hollywood Café en Coconut Grove. Si lo quiere buscar, googleelo porque ha de estar todavía por ahí presente en los años 90. Hollywood Café en Coconut Grove. Y este señor llegó a comer ahí y mis amigos me dicen, ¿a que no sabes quién llegó a comer? El abogado que nos estafó. El tipo que no nos contestó un teléfono, no nos recibió en su despacho, nunca nos dio la razón de nada y nos terminó robando todo el dinero. Y le digo yo, ¿y qué fue lo que hicieron? Ay, me dijo, ¿para qué te cuento? El tipo pidió esto, pidió lo otro y nosotros lo arrastramos por aquí, lo pusimos por allá. ¡Es terrible! Porque no te puedes pelear con la cocinera. Una recomendación, si es que vienes a El Salvador, si las pupusas no te gustan, déjalas a un lado, pero no digas que te las cambien. Te estoy dando una recomendación con mucho cariño. Dios nos dice en Levítico capítulo 26, versículo 19, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, ojo, y haré vuestro cielo como de hierro. Hoy lo quiero pegar con Lucas capítulo 15, versículo 28. Y haré vuestro cielo como de hierro. Y lo que sigue es suelos de bronce. Cielo de hierro, suelos de bronce. Nada entra y nada sale. ¿Por qué? Porque estás encaprichado. Porque simplemente te quieres acostar sin comer. Porque tu mamá no te preparó lo que tú querías. Porque el Estado no me devolvió los taxes que yo quería y el otro año no voy a pagar taxes. En la cárcel, en el bote vas a terminar. ¿Por qué? Por un capricho. Porque simplemente te has llenado de orgullo. Y una de las cosas más difíciles de la palabra del Señor es entender lo que Él dice referente al orgulloso y al soberbio. Y dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. El capricho más caro es pelearte con Dios. El capricho más caro es entender que te da múltiples oportunidades. Te están invitando a entrar a la casa, te están invitando a estar en comunión con Él. Y por puro capricho, dice, yo a esa iglesia no vuelvo. Yo con ese pastor no vuelvo a hablar. Vaya pues, como usted diga. Nosotros le vamos a ir a ver al hospital, al funeral o si se vuelve a casar, que es lo mismo. Nosotros le vamos a ir a ver.
Pero la palabra del Señor en Nehemías capítulo 9, hablando de esa invitación que Dios nos hace a entrar en comunión con Él a través de Cristo, dice la palabra: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho en ellos. Ahí está la motivación. ¿Cómo puedo vencer el orgullo? Haga memoria de las maravillas. Mire, ¿hay hombres en la casa del Señor? Amén. No, digan amén. ¿Hay hombres en la casa del Señor? Amén. Ok. ¿Hay mujeres en la casa del Señor? Amén. Excelente. Vamos a hacer un ejercicio. Esa persona de la cual tú tanto te quejas hoy, era la persona que te quitaba los zapatos y los calcetines de un solo beso. Mira qué curioso. La misma persona. Lo que pasa es que te has olvidado y estás hablando solo de los problemas, pero no de las buenas experiencias. Te estás olvidando de las escapaditas, de los mensajes y las tarjetitas que mandabas, de las florecitas que mandabas el día de los enamorados, de las cenas que se daban de vez en cuando en una escapadita. Se te ha olvidado todo eso. Se te ha olvidado lo que la Biblia te mandó, que decía: deleítate con la compañera de tu juventud y sus caricias te satisfagan. Se te ha olvidado. Pero si haces memoria, como en Nehemías está hablando de la rebeldía del pueblo escogido de Dios o por Dios, dice: no solamente endurecieron su corazón, sino que ni se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Amigo y hermano, hay sonrisas que lo desarman a uno. Yo sé que el Chucho no se ríe. Pero ese bandido perro que ha mordido a media colonia y que ha hecho avería y media y que se comió los zapatos finos que usted tenía de Payless ahí, ¿verdad? Y se comió los colchones y se comió el colchón donde guardaba la plata. Ese perro con 3 movidas de cola ya nos desarmó. Este lo voy a regalar. Y de repente entra caminando Fido, y se acabó todo. ¿Por qué? Porque usted hizo memoria de esos momentos tiernos y bonitos donde el perrito llegaba y lo recibe y usted lo acariciaba y lo llevaba a vacunar y le compraba zapatitos y camisitas. Ok. Entonces, ¿para qué me pasa el enojo que tengo que hacer? Hagamos memoria, hombre. Si no, todo está perdido. Si las cosas van a mejorar. Pero por favor, no te resistas a la invitación de Dios a entrar. Regreso donde comencé. Y dice la palabra en Lucas capítulo 15, versículo 28. Entonces se enojó. ¿De quién está hablando? Del hermano del hijo pródigo. ¿Por qué se enojó? Porque no conocía lo que era su herencia, no conocía dónde él vivía. Quizá ni siquiera había hablado con su papá, pero quiero seguir leyendo. Entonces se enojó y no quiso entrar. ¿Y quién se la pierde? ¿Y quién se la pierde? Si el que no quiere entrar se la pierde él. El Señor ha asignado bendición para aquel que le busca en espíritu y en verdad. Salió por tanto su padre, mire qué amoroso es Dios, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con sus amigos. Papaito, pídalo. Si es que el Señor no va a andar buscando para premiarlo. Si esas son sus responsabilidades, llevar una vida cristiana. Ojo, y quiero decir un planteamiento fuerte hablando de salvación, sin salirme del tema. Nosotros no estamos en fase de confianza ante Dios. Nosotros somos salvos. Hay gente que camina como que vive en fase de confianza delante de Dios. Le explico la fase de confianza. Te perdonamos el crimen, pero si te portas mal vas a volver a la cárcel. ¿Ok? No. La salvación es una fase de confianza. La salvación es una obra consumada en la cruz del Calvario. Entonces, cuando yo pierdo de vista estas cosas, cuando no disfruto lo que ya tengo, porque estoy reclamando, ojo, tú vienes a la iglesia y dices: todo este año, a pesar del COVID, aquí he estado yo, y a mí nunca me diste esa lotería que tanto te pedí. Y el Señor dice: hijo lindo, si es que no la necesitas, si el día que te la ganes no vas a volver, si el día que te la ganes te vas a ir con la mujer del prójimo, aunque allá de moda es con el marido de la prójima, el día que te la ganes no vas a volver. Eso es lo que el Señor conoce, porque Él es Padre y sabe de qué cosas tenemos necesidad y ha visto nuestras decisiones y conoce las intenciones de mi corazón. Él conoce esas cosas. Entonces voy donde vengo. ¿Cuál es el capricho que estás pagando? ¿En la pérdida del gozo, el enojo, la soberbia, la persona con que estás? Pero el Señor me dice en la narrativa de Lucas 15, 28 en adelante, que el joven se puso en una actitud tan mal. Y le dice a su padre: tantos años te he servido y no me he dado ni siquiera. Es que no te mereces nada, hijo. Sí, se lo dije en el sermón número 1 del viernes y agradezco su atención.
que la chancha no suelta la manteca hasta que se muere. ¿Y por qué te tengo que heredar ya? Si esa cosa no te corresponde, date por satisfecho, techo, lecho y mesa. Techo, lecho y mesa. ¿Y qué más quieres? Es que yo quiero, un momentito, Dios está aquí para cumplir promesas, no caprichos. Entonces el caballero en este diálogo con su padre le está reclamando, le dice, mas él respondiendo le dijo, padre, aquí en tantos años yo habiéndote servido y no ha desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para usarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo, ahí estaba el enojo, ahí estaba el resentimiento, ahí estaba la envidia, ahí estaba el viejo hombre, y se lo dije en el primer sermón, usted no va a poder heredar nada hasta que el viejo hombre haya sido muerto o sepultado, no me lo ande resucitando. El pastor David estaba compartiendo un tema que se llamaba Egipto en el corazón. Maravilloso tema, Egipto en el corazón, me encantó. Y es más o menos lo que te estoy diciendo hoy. Es que lo andas a flor de piel. Si es que no te aguantas por pegar una insultada a alguien. Y eso sucede porque no tenemos paz en el corazón, porque estamos pagando el precio de no querer entrar en comunión con Dios. Finalmente dice acá la narrativa ya por el versículo 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. Pues yo no recuerdo que este muchacho lo haya acompañado. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ojo, yo no recuerdo que él haya estado con él en todo el zafarrancho que había hecho. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Sin embargo, arriba decía, yo nunca te he desobedecido. Cara vemos y colchones no sabemos. Cara vemos y camastros no sabemos. Si la hermanita llega bien embufandada al culto, pero ayer andaba toda desnudita. Y son las cosas que yo te digo el día de hoy, son caprichos bien caros. Y este joven está aduciendo, él está diciendo que lo fue a gastar con rameras y reclama algo que todavía no le pertenecía. Pero no te quiero hablar de la historia del joven, te quiero hablar del capricho que tú y yo estamos pagando, que sale caro, de estar lejos de Dios. Ya el Padre te ha llamado por la prédica. Ya el Hijo te ha dado el ejemplo que es el camino, la verdad y la vida. Jesús nos dijo con toda claridad, nadie llega al Padre si no es por mí. Pero tú y yo insistimos en pagar el capricho más caro, que es la lejanía para con Dios. Amigo y hermano, dice la palabra del Señor, entonces dijo, tú siempre has estado conmigo, está hablando el papi, y tomas todas mis cosas como tuyas. Tenías todo el acceso, all access. Andabas aquí el ID en el concierto, all access o VIP access, pero nunca lo aprovechaste, hijo. ¿Y por qué nunca lo aprovechó el otro? Porque estaba pagando el capricho de su cólera. Este voladito había comenzado desde muy temprano. Este pleitecito entre hermanos ya llevaba años. Este envidita entre hermanos ya tenía un su buen rato. Y por eso se había encaprichado y no solo no había disfrutado lo que ya tenía, sino que se estaba privando de recibir lo que en un momento le iban a heredar. Amigo y hermano, Dios ya ha pagado el precio a través de Cristo para que tú y yo abandonemos esa pasada manera de vivir. Dios nos ha amado de tal manera, dice su evangelio, que pagó el supremo precio de la muerte y muerte de cruz para que creyendo en Él nosotros tengamos esperanza. La palabra del Señor, te leo un texto más. En el Salmos capítulo 10, versículo 4 nos dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ese es tu problema. Ese es mi problema. Que nosotros creemos que estamos por encima de Dios y en nuestra inmoralidad, en nuestra pecaminosidad, se nos ha entenebrecido el pensamiento, se nos han oscurecido los ojos y todo lo que tenemos ahora es un capricho bien caro. Mi deseo el día de hoy, comenzando nuestro año 34, habiendo celebrado ese fundraiser de todos los fines de semana una vez al año en este mes de noviembre, es que tú y yo no paguemos el precio por algo que Cristo ya pagó. Que no nos encaprichemos, que no nos privemos de estar en comunión con Dios, que no nos quedemos sentados fuera de la puerta, que no nos alejemos de Dios avergonzados, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 15, versículo 30 en adelante, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar a él el becerro gordo. Él entonces dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario, atención, hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto
y ha revivido. Se había perdido y hoy es hallado. ¿Sabe qué sucedió? Ojalá que la narrativa hubiese seguido. El padre tenía 2 hijos muertos. El padre tenía 2 hijos muertos. El muerto que se fue y el muerto que se quedó. Y estas palabras que está dando el padre de estos 2 personajes en Lucas capítulo 15 están diciendo: hijo, es tiempo que vuelvas a casa. Pero si yo aquí he estado, hijo, es tiempo que vuelvas en comunión conmigo. Pero si yo siempre canto, hijo, es tiempo que vuelvas a orar. Pero si yo siempre leo y vengo a la iglesia, hijo, es tiempo que abras la puerta a lo espiritual, a lo sobrenatural, a la herencia incorruptible, a esas cosas que no cambian, que es el amor de Dios a través de Cristo Jesús. El día de hoy termino preguntándote: ¿cuál es el capricho más caro que vas a pagar? ¿Será un lujito o será intentar caminar lejos de Dios? La Biblia es bella y nos dice: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Muchas felicidades. Toma una buena decisión el día de hoy. Por eso termino diciendo: el que tiene a Dios por el que oiga, oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido que el capricho de muchos no se manifestó en irnos de la iglesia. Se manifiesta aún en la iglesia, donde nosotros, Señor, por nuestra altivez de ojos, por la dureza de nuestro corazón, por el enojo, por la frustración, por la envidia, no hemos disfrutado de todas las cosas que tú tienes para nosotros. El día de hoy te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, te hemos fallado. Hemos estado criticando la bendición de otro, añorando recibir la propia, y eso no puede ser. Pero principalmente el día de hoy queremos clamar por aquellos que aún no te han invitado a su corazón. Mi amigo, usted que nos sintoniza a esta hora, si nunca ha invitado a Jesús a su vida, ahí donde usted está, ¿por qué no ora conmigo y le dice: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal? Yo creo que eres Dios, que moriste a la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname, salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, hoy te declaro mi Señor y mi Salvador, y la iglesia dice: amén. Amigos y hermanos, quiero darle las gracias por la confianza, ojo, y por la honra. Es una palabra muy importante. Por la honra, por permitirme ser parte de este evento, por sus ofrendas, por sus oraciones, por sus atenciones. Quiero agradecer al pastor David Rodríguez, a su familia, a su bella esposa, a todo el equipo de trabajo del Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor en Vancouver, Canadá, por todos los años de buen servicio al Señor. Y les animo a que no desmayemos, porque en el aniversario 34, Dios siempre estará con nosotros. Dios les bendiga y hasta la próxima.